Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer una pequeña reseña de este librazo, este pequeño libro. Creo que lo vean porque son exactamente menos de 100 páginas, son 96 páginas. Esta va a ser mi primera reseña de libros, así que pues estaré subiendo reseñas de libros porque es algo de que lo hago constantemente. Y qué mejor manera de empezar que con un libro de Gabriel García Márquez. El libro es Crónicas de una muerte anunciada. Algo que tengo que decir es que este libro realmente no lo quería leer. Tiene un buen inicio, ¿ok? Tiene un buen inicio. Realmente no quería leer este libro porque tiene el sello de Nobel de Literatura, lo cual hace que muchas personas hablen y haya muchas opiniones, empezando por el título Nobel de Literatura. Y si vas a leer un buen libro, no leas nada sobre él. Pero el libro realmente se sostiene muy bien, muy bien. Terminando de leer el libro, pensé, wow, dije, tantas cosas que pasen en tan poquitas páginas y no pasa mucho. O sea, la reseña empieza desde que, miren, no es spoiler, crónica de una muerte anunciada. El protagonista ya sabemos que va a morir. O sea, y el escritor trata de contarnos la historia diciéndonos al comienzo que el protagonista va a morir, que en este caso es Santiago Nazar. Y aquí vemos el talento que tiene este escritor de saber llevar una novela tan bien. Y sí, no te estoy haciendo spoiler del libro ni te estoy contando algo de que no vayas a saber. El mismo título del libro se llama Crónica de una muerte anunciada y en las primeras páginas te está diciendo de que el protagonista va a morir y que lo andan buscando. Otra cosa que como que me gusta tanto es que el protagonista lo comienzas a como que si te cae mal, ¿verdad? Porque te cuenta cómo él es él y por qué se merece una muerte, ¿verdad? Pero al final del libro siento yo como que si no se lo merecía, ¿saben? Porque no sabemos si realmente él fue el del crimen. En este caso, un pequeño resumito: Santiago Nazar lo asesinan porque se cree que él le quitó el honor a la señorita Ángela Vicario. Ángela Vicario está por casarse con el hombre, entre comillas, obligada, Bayardo San Román. El caso es que en su noche de bodas, está por estar con él, pero resulta de que ella no es virgen y la forma más fácil, la forma en la que ella haya un culpable, se le ocurre decir: Santiago Nazar me quitó el honor. Claro, Bayardo San Román se enoja, la deja a ella en su casa y le dice: esa muchacha ya fue tocada, algo así. Se los dejo así, ¿ustedes me entienden? Eso, lo único que se le ocurre a ella decir: Santiago Nazar me quitó el honor. Santiago Nazar primeramente comienza el relato cayéndote mal porque es aquella persona arrogante y tal, pero jamás se nos dice que realmente sí fue él, porque se me olvidó decirle, le da una tremenda golpiza a Ángela Vicario y luego la devuelve a su casa. Punto importante: el caso que es salvaguardar su honor, menciona que fue Santiago Nazar, cosa que no sabemos si fue verdad, si ya lo dijo porque se le ocurrió. No sé, no sabemos nada de eso. Lo que sabemos es que Santiago Nazar era un chico de parranda, ¿ok? Era esa persona que anda en parranda, que anda en mujeres con mujeres. Ustedes se lo imaginan. Él es Santiago Nazar, te va a caer mal porque él es millonario, él puede ser lo que sea. Ángela lo menciona y sus hermanos quieren salvar su honor y dicen: vamos por este chico no se puede quedar así, vamos a matarlo. Profesión de los hermanos, ojito, profesión de los chicos que se ganan destazando cerdo, ¿ok? Experiencia tienen de sobra. La trama comienza ahí. Ya sabemos que van a matar a Santiago y aquí viene, digo yo, verdad, con mucho respeto y con mucha verdad, qué talento es de este hombre narrarnos una historia, decirnos qué va a pasar y que toda la historia se centre en lo que nos está contando y llegarnos a sentir tan emocionados a que llegue ese punto. Realmente es una de las lecturas que la disfruté porque se lee de una forma, te digo, muy diferente a otros libros cortos, ¿verdad? Tiene un relato así estilo periodístico, por lo cual si sos de las personas que les gusta leer historia de crímenes, algo así de investigaciones policíacas, este libro te va a encantar. El relato va en sí y es tu responsabilidad conectar todos los puntos, cosa de la cual a mí me costó, pero ya a la mitad del libro ya le había agarrando y me gustó porque eso es lo que te engancha y eso es lo que te eleva hasta llegar hasta el momento tan esperado que es la muerte de Santiago Nazar. Cuando
cuando llegas al final y ya lees que asesinaron cruelmente a Santiago Nazar, dices que acabo de leer, porque la historia se basa en eso lo que te acabo de contar. Esa es toda la historia. Qué talento, la verdad. La verdad, cada vez que lo pienso más, no sé si me gusta o me encantó. La verdad, creo que estoy así y por eso estoy un poco emocionado. La verdad, es un buen libro. Es un buen libro porque solo son 96 páginas. Esto te lo lees 2 horas y media, 3 horas. Te lo puedes leer en 2 tantos, que fue mi caso. Me lo leí una noche, dejé de leerlo y lo terminé otra noche. Es mi primer libro de Gabriel García Márquez. Quería empezar con algo corto para comenzar a leer este libro que me dice que no me va a decepcionar. Ya he leído las primeras 50 páginas y creo que va bien. Y bueno, eso será en otro próximo video. Déjame en los comentarios qué fue lo que te encantó, qué fue lo que no te encantó, y también qué otro libro de Gabriel García Márquez me recomendás para leerlo, y aquí pues platiquemos. Este espacio está libre para que conversemos. Nos vemos en otro video.